Por favor, no nos vendas. La voz era apenas un sonido, más bien como un aliento que cobraba forma, pero detuvo a Kayum en seco. 5 niños orcos hacinados en una jaula de madera para cabras. Los barrotes eran demasiado estrechos para su comodidad, demasiado cortos para estar de pie. La mayor parecía tener unos 9 años, con los pequeños colmillos apretados, abrazando a los 2 más pequeños, como si ya hubiera decidido que ella era su muro. Entonces los 2 hijos del medio apretaron la cara contra los barrotes. Sus pequeñas manos verdes agarraban el hierro, y ambos lo decían también. Por favor, no nos vendan. Sus voces se superponían en un coro suave y desesperado. Y la más pequeña, la que había hablado primero, aún tenía los dedos estirados por el hueco, extendiéndose hacia la única persona en todo el mercado abarrotado que había aminorado el paso. Todos los demás seguían caminando. Kayum no era un hombre valiente. Era un granjero con un agujero en la bota izquierda. 3 cosechas fallidas a sus espaldas y exactamente 11 monedas a su nombre. Había venido a vender una cabra. Eso era todo. Pero esos 5 pares de ojos, grandes y ambarinos, aterrorizados, lo miraban como si fuera la última puerta antes de una oscuridad larguísima. El comerciante golpeó la jaula con una sonrisa y anunció la oferta inicial. La mano de Kayum se dirigió a su monedero antes de que su cerebro pudiera intervenir. El pueblo de Dremvik se asentaba al borde de un valle que antaño había sido generoso. 20 años atrás. Su tierra era oscura y blanda. Sus pozos fluían limpios y sus habitantes nunca pasaban hambre después de octubre. Los agricultores mayores aún recordaban aquellos años como se recuerda a la mujer que una vez amaron, con añoranza y la tranquila certeza de que nunca volvería. Kayum Mars había heredado 1.6 hectáreas de ese valle de su padre, quien las había heredado de su padre antes que él. 3 generaciones de hombres de Mars habían trabajado esa tierra y alimentado a sus familias con ella. 3 generaciones se habían despertado antes del amanecer, se habían acostado al anochecer y habían medido sus vidas en temporadas de siembra y pesos de cosecha. Kayum tenía 31 años. Nunca se había casado. No tenía hijos. No le quedaba familia con la que hablar. Su madre había muerto de fiebre cuando él tenía 14 años. Su padre la siguió 6 años después por una lesión de espalda que nunca sanó del todo, y su hermana menor se había mudado a la ciudad hacía años y le enviaba cartas cada vez con menos frecuencia hasta que cesaron por completo. Lo que tenía era la tierra, 1.6 hectáreas de tierra rebelde que se le había vuelto en contra durante 3 temporadas seguidas. El primer año, una sequía había marchitado su cosecha de trigo hasta casi dejarla en nada. Vendió sus 2 cerdos para cubrir lo que la cosecha no pudo. El segundo año, una plaga azotó el valle y se llevó la mitad de lo que había logrado cultivar. Ese año vendió su caballo, lo que significaba que ahora todo tenía que hacerse. A mano o no hacerlo. El tercer año, el que acababa de pasar, había sido el más cruel. Llegó la lluvia, las semillas brotaron, y durante 3 meses enteros Kayum se permitió creer que las cosas estaban mejorando. Entonces llegó una helada tardía, inesperada y despiadada, y mató la cosecha en una sola noche. Se quedó en su campo al amanecer esa mañana, rodeado de tallos ennegrecidos, y no dijo nada durante mucho tiempo. Todavía tenía una cabra, una vieja cabra marrón llamada Bessie, que daba leche de sierra y comía cuerda como si fuera hierba. Era el último animal en su propiedad, lo último de valor real que poseía. Y llevaba meses posponiendo venderla, porque venderla era como admitir algo que no estaba listo para admitir. Pero se acercaba el invierno. El techo de su cocina tenía una gotera. Su barril de flores estaba medio vacío, y sus 11 monedas no le alcanzarían hasta la primavera. Así que se ató la cuerda de Bessie a la muñeca y caminó los 9 kilómetros hasta el mercado de Dremvik esa mañana, diciéndose a sí mismo que solo era una cabra, que los hombres prácticos tomaban decisiones prácticas y que no había vergüenza en ello. Se repitió estas cosas durante todo el camino al mercado. Casi se las creía al llegar. El mercado de Dremvik se celebraba cada 2 semanas y llenaba la plaza principal de ruido, color y olor a ganado y pan frito. Los agricultores vendían verduras y cereales. Los artesanos vendían herramientas y artículos de cuero. Los comerciantes que venían de los pueblos más grandes del este montaban los puestos más interesantes, especias, telas, medicinas, pequeños lujos que la mayoría de la gente de Dremvik podía admirar pero no permitirse. Kayum guió a Bessie entre la multitud, dirigiéndose a la sección de ganado donde se reunían los vendedores de cabras. Casi había llegado cuando oyó las voces. Ni una sola voz. 5. Venían de un puesto cerca del extremo este del mercado, alejado del tráfico peatonal, situado junto al corral donde el comerciante guardaba sus demás mercancías. El puesto pertenecía a un hombre llamado Gort. Todos en el valle conocían a Gort,
y casi nadie tenía nada bueno que decir de él. Era un comerciante ambulante que aparecía en Drenvik cada pocos meses con un carro lleno de cosas que se encontraban en una zona intermedia entre el comercio y la crueldad. Mercancías robadas, a veces animales que no parecían bien tratados, una vez hace un año. Había corrido un rumor sobre una transacción en su puesto que el anciano del pueblo había investigado y luego decidió discretamente no seguir adelante. Gort era un hombre corpulento, de rostro enrojecido y ojos pequeños, y hacía tiempo que había aprendido que la mejor posición para su mercancía más controvertida era al borde del mercado, lejos de las miradas de quienes pudieran objetar. Hoy, su mercancía más controvertida era una jaula. La jaula era de madera y barrotes de hierro, de construcción tosca, de esas que uno construiría si necesitara algo rápido y no le importara especialmente la comodidad de lo que llevara dentro. Medía quizás 1,80 metros de alto y 1,80 metros de largo. Olía a miedo, a heno viejo y a algo más afilado debajo. Dentro había 5 niños orcos. Qayyum se detuvo al verlos. Bessie chocó contra sus piernas y emitió un gemido irritado, pero él no se movió. Había visto orcos antes, 2 veces en su vida, ambas de lejos. Un par de comerciantes orcos que pasaban por la carretera principal cuando era niño. Enormes figuras verdes sobre enormes caballos avanzando rápidamente sin detenerse. Y una vez, años después, un guerrero orco que había sido contratado como guardia para una caravana mercante. Había sido del tamaño de la puerta de un granero y llevaba una armadura que parecía haber sobrevivido a una docena de guerras. Estos no se parecían en nada a esos recuerdos. Eran niños. Pequeños, bueno, pequeños para ser orcos, lo que significaba que el mayor probablemente le llegaba al hombro a Qayyum, y delgados como se ponen los niños cuando no han comido bien. Su piel era de un verde grisáceo apagado, en lugar del verde intenso del bosque que había visto en los adultos. Su ropa era tosca y sucia, apenas adecuada para el aire fresco del otoño. Los 5 tenían los pequeños colmillos que los niños orcos desarrollan pronto, y los 5 tenían esos grandes ojos ámbar que parecían demasiado grandes para sus caras, como los ojos de animales que han aprendido a vigilar con mucha atención el peligro. La mayor, una niña con una larga cicatriz en el antebrazo izquierdo y el pelo trenzado toscamente y luego dejado caer, estaba sentada con la espalda contra el otro lado de la jaula, abrazando a los 2 niños más pequeños. Su expresión era la clase de inexpresividad cautelosa que desarrollan los niños cuando aprenden que mostrar emociones lleva a cosas malas. Pero cuando vio a Qayyum detenerse, lo dijo en voz demasiado baja, entre sus pequeños colmillos apretados. Por favor, no queremos que nos vuelvan a vender. Los hijos del medio, un niño y una niña que parecían de la misma edad, quizá de 6 y 7 años, estaban apretados contra los barrotes, con ambas manos agarrando el hierro, repitiendo las mismas palabras a cualquiera que se acercara, aunque la mayoría seguía caminando. Sus voces eran cansadas, como si lo hubieran estado diciendo toda la mañana. Y luego estaba la más pequeña, la que había hablado primero, claramente como una piedra arrojada al agua quieta. No debía de tener más de 3 años. Estaba sentada más cerca de los barrotes de la jaula, con sus deditos aferrados al hierro, y observaba a Qayyum con una expresión de esperanza tan cruda e indefensa que casi resultaba violento mirarla. 5 niños, 5 voces y un granjero que se había detenido. Gort vio a Qayyum allí de pie y dio un paso adelante con su sonrisa de vendedor. Anunció el precio de venta de los 5, algo que le revolvió el estómago a Qayyum, y luego empezó a enumerarlos como si fueran ganado. Sus edades, sus tamaños, su aparente salud, lo útiles que serían para el trabajo, lo fuertes que eran los orcos incluso de niños, cómo trabajarían el doble de lo que un niño humano podría soportar, como cualquier comprador recuperaría la inversión rápidamente. Qayyum escuchó todo esto con la mandíbula apretada y la mano agarrando la cuerda de Bessie con tanta fuerza que le dolía. Preguntó de dónde venían. Gorch se encogió de hombros y dijo que los había adquirido por los canales adecuados. Sacó un juego de papeles doblados de su abrigo, un documento de transferencia de deuda, explicó, todo firmado y atestiguado, completamente legal. Lo levantó brevemente como si desafiara a cualquiera a discutir con la tinta. Qayyum miró los papeles y luego la jaula. La niña más pequeña seguía observándolo. Sus dedos seguían aferrados a los barrotes. No había apartado la mirada. Metió la mano en su monedero y contó las 11 monedas. Preguntó si era suficiente. Gort miró las monedas, miró a Qayyum y se rió. No fue precisamente una risa cruel. Solo la risa superficial de quien ha recibido un insulto como pago. Dijo que con 11 monedas Qayyum podría comprar uno de los niños más pequeños. Quizás si Qayyum era generoso consigo mismo. Para las 5, el precio estaba fijado. Callum miró a Bessie. Preguntó por la cabra. Gort la inspeccionó con la mirada experta de quien ha comprado y vendido animales toda su vida.
Dijo que la cabra era vieja, que probablemente producía poca leche y que no valía mucho. Junto con las 11 monedas, el total era aproximadamente un tercio de lo que pedía. Qayyum se quedó allí un buen rato. El mercado se movía a su alrededor. La gente pasaba. Alguien estaba friendo algo con cebolla cerca, y el olor se esparcía. Un niño entre la multitud se reía de algo. Le dijo a Gort que necesitaba 2 horas. Gort levantó una ceja y preguntó para qué. Qayyum le dijo que volvería con el precio completo. Le preguntó si Gort las guardaría hasta entonces, sin vendérselas a nadie más durante 2 horas. Gort lo estudió por un momento. Este granjero delgado y mal vestido, con sus botas gastadas y su vieja cabra, parecía estar sopesando si valía la pena su tiempo. Qayyum puso sus 11 monedas en la esquina de la mesa del puesto. Desató la cuerda de Bessie de su muñeca y la ató al poste del puesto. Dijo que ambas eran un depósito, las monedas y la cabra. Volvería con el resto. Gort miró las monedas, miró a la cabra, miró a Qayyum y se encogió de hombros. Dijo que en 2 horas Qayyum se alejó entre la multitud. Había un corredor de tierras en Drenvik llamado Aldis. Operaba desde una pequeña oficina junto al molino, y su negocio era exactamente lo que su nombre sugería: compraba y vendía terrenos, gestionaba transferencias, redactaba contratos y atestiguaba escrituras. No era un hombre popular como lo son los dueños de propiedades o los panaderos, pero era necesario, y tenía una reputación honesta, algo que en su profesión era más raro de lo que debería haber sido. Qayyum había visitado a Aldis 2 veces en su vida. Una vez cuando murió su padre y la tierra pasó a su nombre. La otra, hacía 3 años, cuando consideró brevemente vender toda la propiedad e irse de Drenvik por completo, antes de decidir que no podía hacerlo y volver a casa caminando bajo la lluvia. Entró en la oficina de Aldis y se sentó frente a su escritorio. Aldis levantó la vista de sus papeles, lo reconoció y esperó. Qayyum dijo que quería vender 2 acres de la mitad necesitaba el dinero hoy. En 1 hora, si era posible. Alders dejó el bolígrafo y lo miró por encima de sus gafas. Le preguntó si todo estaba bien. Qayyum no respondió. Dijo que necesitaba vender 2 acres y tener el dinero en la mano en 1 hora. El silencio en la oficina duró lo suficiente como para resultar incómodo. No era un hombre de decisiones rápidas. Había pasado 3 años tomando decisiones meticulosas y agotadoras: qué plantar, cómo racionar, cuándo vender un animal, y ninguna había funcionado. Pero las había tomado con cuidado. Esta no era una decisión cuidadosa. Era la decisión que toma un hombre cuando algo dentro de él, que ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, de repente habla a todo volumen y se niega a razonar con él. Pensó en los documentos de la deuda que Gort le había mostrado, firmados y atestiguados. Legales. 5 niños arrancados de todo lo que conocían porque sus padres le debían dinero a alguien con documentación. La ley tenía su propia lógica y, a veces, esa lógica lo llevaba a una jaula. No podía cambiar la ley. No podía deshacer lo que los documentos ya habían hecho. Pero podía pararse donde terminaban los documentos y decidir qué pasaría después. Pensó en las tierras de su padre. La mitad oriental, con la tierra oscura y el agua subterránea. Su abuelo se había roto la espalda limpiándolas. Su padre la había arado durante 30 años. Era la mejor mitad. Todos los que conocían la tierra del valle la conocían. Venderla era como cortar la parte de sí mismo que aún creía que las cosas podían mejorar. Pero pensó en esos 5 pares de manos en los barrotes de la jaula. Pensó en que ya había pasado por delante de la jaula una vez esa mañana, brevemente antes de que la voz de Gort lo alcanzara. Casi había seguido adelante. Había dado 3 pasos cuando las voces lo atraparon y lo hicieron retroceder. Pensó, ¿en qué clase de hombre lo convirtieron esos 3 pasos? ¿Y en qué clase de hombre lo convirtió dar marcha atrás? Miró a Aldis y dijo que estaba seguro. Aldis guardò silencio un momento. Luego dijo que podía hacerlo. Conocía a un comprador que llevaba meses buscando tierras en el valle, un comerciante del pueblo vecino que había estado comprando parcelas de tierras de cultivo del valle, conservándolas, con la esperanza de venderlas más tarde con ganancias cuando el valle se recuperara. Aldis pensó que podría conseguir un precio justo, aunque no el mejor precio posible dada la urgencia. Qayyum dijo que estaba bien. El papeleo tardó 40 minutos. Pareció más tiempo. Qayyum se sentó frente al escritorio mientras Aldus escribía, sellaba y atestiguaba. Mantuvo las manos sobre las rodillas y miró la pared. 2 acres, la mitad de su tierra, la mitad oriental con mejor tierra, habían sido cedidos a un comerciante de fuera, que probablemente plantaría grano en ellos y nunca pensaría en el hombre que los poseyó.
Estaba cediendo la mayor parte de su herencia para comprar 5 niños orcos que nunca había conocido a un comerciante en el que no confiaba. Alders deslizó el pago por el escritorio. Kayum lo recogió, él, y regresó al mercado. Estuvo fuera 1 hora y 50 minutos en total. Gort seguía allí. Los niños seguían en la jaula. Bessie seguía atada al poste del puesto, con aspecto poco impresionado por el procedimiento. Kayum dejó el dinero sobre la mesa. Gort lo contó 2 veces. Luego abrió la jaula. Los niños no se movieron al principio. La niña mayor, Kayum, descubriría más tarde que se llamaba Mora, que se había puesto ese nombre porque nadie más se había molestado en hacerlo. Se quedó de pie en la puerta de la jaula, mirando hacia afuera, y luego miró a Kayum con la expresión específica de alguien que ha sido engañado antes y espera ver qué forma tomará el engaño. Esta vez, Kayum se agachó a su altura, lo que lo puso aproximadamente a la altura de sus ojos. Le dijo que era libre. No la iba a poner a trabajar ni a venderla a nadie. Simplemente lo sacaría de la jaula y luego podrían ir a donde quisieran. Morris lo miró fijamente. Lo repitió, más despacio, sin estar seguro de si ella lo entendía del todo. Era evidente que dominaba el idioma común. Los 5 lo habían hablado en los barrotes, pero no estaba seguro de cuánto del resto lo seguía. Tras un largo momento, Mora salió de la jaula. Los demás la siguieron por orden de edad. Los 2 medianos, que más tarde descubriría que se llamaban Breck y Senna, salieron de la mano. Luego, las 2 más pequeñas, ambas niñas, parpadeando bajo la luz otoñal, como si hubieran estado en la jaula tanto tiempo como para olvidar lo que se sentía al aire libre. La más pequeña, la que había hablado primero, se detuvo frente a Kayum. Se había agachado cuando los demás salieron y aún estaba a su altura. Ella lo miró muy seria por un momento y luego le preguntó si era el buen humano. Él dijo que suponía. Ella le dijo que se llamaba Pev. Luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a él, como si la conversación ya estuviera zanjada y simplemente esperara lo que viniera después. Kayum los miró a los 5, de pie y sentados en el mercado, ahora libre de polvo, y le preguntó a la mayor a dónde iban. Hubo una larga pausa. Mora miró a los demás. Los demás la miraron. Luego volvió a mirar a Kayum y dijo, con la honestidad particular de una niña que ha aprendido que mentir solo empeora las cosas, que no lo sabían. No tenían a dónde ir. Los habían sacado de su aldea hacía 3 meses, los habían trasladado de un lugar a otro, los habían vendido, comprado y vuelto a vender. No sabían cómo regresar. Ni siquiera sabían si había algo a lo que regresar. Kayum desató la cuerda de Bessie del poste del establo y se quedó pensando un momento. Miró a Pev, que seguía sentado con las piernas cruzadas en la tierra, mirándolo con esos enormes ojos ámbar, aparentemente confiando plenamente en que el amable humano resolvería este problema como él había resuelto el anterior. Les dijo a los niños que lo siguieran. El camino de regreso a la granja de Kayum fue de 9.6 kilómetros, y se hizo en un silencio que no era tanto incómodo como cauteloso. 5 niños, un granjero y una cabra avanzaban por un camino de tierra a través del campo otoñal. Ninguno de ellos sabía aún cómo hablar con los demás. Kayum notó cosas en el camino. Pev, la más pequeña, cojeaba y trataba de disimular. El niño Breck tenía un moretón en la mandíbula que se estaba volviendo amarillento, lo que significaba que llevaba allí al menos una semana. Senna, el mayor de los 2 medianos, se estremecía cada vez que algo se movía de repente en el camino. Un pájaro alzando el vuelo entre los arbustos, una carreta que pasaba en dirección contraria. La mayor, Mora, caminaba detrás de todos los demás y observaba el camino tras ellos. No estaba relajada. Era de esas niñas que habían aprendido a mantenerse alerta y aún no estaban dispuestas a detenerse. Cuando llegaron a las afueras del pueblo de Drenvik, al conjunto de casas y talleres que precedían a las granjas periféricas, la gente los notó. Era inevitable. 5 niños orcos caminando detrás de un granjero humano no era algo común en Drenvik ni en sus alrededores, ni probablemente en ninguna parte de esa parte del mundo. La gente se detenía, se quedaba mirando, las conversaciones se interrumpían a media frase, y entonces comenzaba la pregunta. Un viejo granjero llamado Beson gritó desde el poste de su cerca y le preguntó a Kayum qué demonios estaba haciendo. Kayum dijo que los había comprado en el mercado. Beson lo miró fijamente. Dijo que había oído que Kayum venía a vender su cabra. Kayum dijo que había cambiado de planes. Una mujer de la tejeduría se acercó a su puerta y le preguntó de dónde había sacado el dinero. Kayum no dijo nada. Otro hombre, un carnicero llamado Elst, cuya opinión nadie le pidió, pero que la dio con gusto de todas formas, se echó a reír. Llamó a su vecino y le dijo que Kayum Mars había vendido la mitad de sus tierras para comprar una Bratz orca, ¿y no era eso lo más retrógrado que alguien había oído jamás?
El vecino estuvo de acuerdo. Alguien más dijo que Cayum finalmente había perdido la cabeza, algo que al parecer llevaba tiempo viniendo dado el estado de sus cosechas. Alguien más dijo que los orcos lo robarían a ciegas mientras dormía. ¿Y acaso no sabía que no se podía confiar en los orcos? Cayum atravesó todo esto sin detenerse y sin responder. Mantenía la vista fija en el camino. Detrás de él, oyó los pasos de los niños aminorar ligeramente la marcha. Podían oír lo que se decía, aunque no entendieran cada palabra, y luego reanudaban la conversación. En algún momento, se dio cuenta de que Mora había dejado de caminar detrás del grupo y se había acercado a él, no detrás. A su lado, hombro con hombro o tan cerca como la diferencia de altura lo permitía. No dijo nada al respecto. Ella tampoco. Caminaron juntos el resto del camino hasta la granja. La casa de Cayum era pequeña. 2 habitaciones, una principal con la chimenea y la mesa de la cocina, un par de sillas que habían sido sus padres y una trastienda que le servía de dormitorio. El techo de la cocina goteaba en una esquina cuando llovía con fuerza, y había puesto una maceta de barro debajo hacía tanto tiempo que ya no la veía hasta que había que vaciarla. El suelo era de piedra y estaba barrido. Había una estantería con 4 libros y una taza de barro agrietada que guardaba por razones que no podía explicar del todo. El jardín de la entrada estaba ordenado, a pesar de todo, siempre lo había mantenido ordenado, incluso en los peores años. Los niños se quedaron en la puerta de la sala principal mirando a su alrededor. Cayum encendió el fuego, puso agua a hervir y encontró lo que tenía en la cocina, media hogaza de pan, queso duro, frijoles secos y algunos tubérculos que estaban en su última semana de uso. Preparó una olla de estofado de frijoles ligero pero caliente, y sirvió el pan entero para que los niños cogieran lo que quisieran. Comieron rápido, los 5, con la concentración y la gratitud con que se come cuando uno no ha tenido suficiente durante un rato. Pep comió despacio por el esfuerzo que suponía comer con sus diminutos colmillos, pero se comió todo lo que había en su plato y luego miró la olla con esperanza. Cayum le dio más. Después de cenar, surgió el problema de cómo dormir. Había una cama en la trastienda y nada más. Cayum trajo las 2 sillas de la sala principal e hizo camas rústicas con sus mantas sobrantes y una lona doblada que había estado usando para cubrir la leña. No era mucho. Les dio a los niños la cama y las mejores mantas, lo que provocó que Mora lo mirara fijamente un largo rato con una expresión que no supo interpretar, y se sentó en la silla más cercana al fuego. Se sentó junto al fuego después de que los niños se tranquilizaran, escuchando el sonido de la casa acomodándose a su alrededor, e intentó descifrar lo que había hecho hoy y lo que significaría para el mañana. Había vendido la mitad de su tierra. 2 acres perdidos, la mitad oriental, con la buena tierra, la cedió a un comerciante de fuera del pueblo. Los 2 acres restantes eran la mitad occidental, tierra más dura y alejada del agua subterránea. La mitad, según su padre, necesitaba más trabajo por menos recompensa. No era nada. Con los métodos y los cuidados.